Hola y bienvenidos a Psicoaprendizaje. Hoy exploraremos un tema fundamental en el ámbito de la psicología, los principales trastornos de la atención. La atención es una función cognitiva esencial en nuestra vida diaria y su alteración puede tener un impacto significativo en nuestra calidad de vida. En este vídeo desglosaremos conceptos como hipoprosexia, aprosexia, hiperprosexia y más, para comprender cómo afectan a nuestra capacidad de concentración y enfoque. Acompáñanos en este viaje para descubrir las complejidades de los trastornos de la atención. Los trastornos psicopatológicos de la atención se clasifican por lo general en función de cómo afectan a esta función cognitiva. En concreto, hablamos de aprosexia, hiperprosexia o hipoprosexia, entre otros términos, dependiendo de si implican el aumento, la disminución o la ausencia de recursos atencionales. En cualquier caso, estos conceptos resultan algo confusos. Las hipoprosexias, que se caracterizan por la reducción de la capacidad para atender a estímulos, son los trastornos de la atención más habituales. Dentro de esta categoría encontramos fenómenos como la distraibilidad, la labilidad atentiva emocional, la inhibición de la atención, el síndrome de negligencia, la fatigabilidad de la atención, la apatía o la perplejidad. Aprosexia. La aprosexia se define como la ausencia total de atención. En este sentido podríamos decir que constituye una forma extrema de hipoprosexia. El fenómeno del estupor, en que la persona no responde a casi ningún tipo de estimulación y que se asocia a la psicosis, la epilepsia, el consumo de tóxicos y las lesiones cerebrales, es el mejor ejemplo de aprosexia. Pseudoaprosexia. En la literatura sobre psicopatología de la atención este término se utiliza para hacer referencia a casos que aparentemente se corresponden con los signos de la aprosexia, pero que sin embargo no implican verdaderas alteraciones de la atención. Así, las pseudoaprosexias se enmarcan en contextos histéricos y de simulación, fundamentalmente. Hiperprosexia. Se habla de hiperprosexia cuando, en el marco de una alteración transitoria de la conciencia causada por episodios maníacos o consumo de drogas, principalmente, se dan una intensificación o una focalización excesiva de la atención, con frecuencia acompañadas de hipervigilancia e hiperlucidez. Como la hipoprosexia desestabiliza la atención y empeora el rendimiento. Paraprosexia. Este concepto se usa para describir dos tipos diferentes de alteraciones. Karl Jaspers hablaba de paraprosexia como la dirección anómala de la atención que se da en trastornos como la hipocondría, en que el exceso de preocupación por ciertos signos físicos puede incrementarlos. Otros autores consideran que la paraprosexia es similar a la inestabilidad atencional. Distraibilidad. En contextos psicopatológicos como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los episodios maníacos o los estados crepusculares propios de la epilepsia se produce una marcada inestabilidad del foco atencional. En este sentido, la distraibilidad es un tipo de hipoprosexia como también lo son el resto de alteraciones que mencionaremos. Labilidad atentiva emocional. El contexto, la habilidad atentiva emocional, se utiliza de modo muy específico para definir las alteraciones en la estabilidad y el rendimiento de la atención que se derivan de estados de ansiedad intensa, por ejemplo las que se podrían producir en trastornos como el trastorno de ansiedad generalizada. Inatención o inhibición de la atención. En estos casos el término hace referencia a la reducción de la capacidad para dirigir la atención hacia un foco determinado. La inhibición de la atención puede tener un origen orgánico, en cuyo caso suele cursar con desorientación y problemas de memoria, o bien psicológico, como sucede en la depresión melancólica y en las psicosis crónicas. Fatigabilidad atencional. El trastorno de estrés postraumático, las depresiones severas, los tumores e infecciones cerebrales o los trastornos neurodegenerativos, en especial las demencias, provocan con cierta frecuencia alteraciones por déficit en las funciones atencionales. Las personas con fatigabilidad atencional suelen sentirse cansadas en general y presentar problemas de memoria. Inatención apática. Encontramos manifestaciones de apatía atencional en contextos muy distintos, en condiciones de fatiga y sueño intensos, a causa de desnutrición, por consumo abusivo de determinadas sustancias psicoactivas, en trastornos neurodegenerativos difusos o en los estados asténico-apáticos. En algunos casos se atribuye simplemente a la personalidad del sujeto. Conclusión. En este recorrido por los trastornos de la atención, hemos explorado las diferentes formas en que nuestra capacidad de enfocarnos puede verse afectada. Desde la hipoprosexia que nos hace menos atentos hasta la aprosexia que representa la ausencia total de atención, estos trastornos pueden influir en nuestra vida de maneras diversas. La comprensión de estos conceptos es esencial para profesionales de la salud mental y para todos aquellos que buscan mejorar su atención y concentración. Esperamos que este vídeo te haya proporcionado información valiosa y una mayor conciencia sobre estos trastornos. No dudes en comentar tus pensamientos y preguntas y nos vemos en el próximo episodio de Psicoaprendizaje.
Recuerden siempre buscar ayuda profesional si experimentan dificultades en su atención. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje.